Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es martes 9 de noviembre de 2021 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Ok, ¿me ven y me oyen bien? Sí, Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, estábamos... A ver... Bueno, estábamos viendo en el capítulo de topología de los espacios métricos la noción de separabilidad. ¿Mm? Entonces, recordamos que un espacio métrico Rx se dice separable. ¿Bien? No sé por qué puse aquí. Así está bien, vale. Un espacio métrico Rx se dice separable si existe un subconjunto A de X que es numerable o finito en algún caso y denso. ¿Vale? O sea, finito, numerable y denso. Bien. Bueno, ya estuvimos comentando algunos ejemplos sencillos y algún comentario también sencillo. Y vimos dos resultados que tienen que ver con el set básico de ejemplos del curso eh, y que enunciamos y que necesitan demostración. ¿Bien? El primero es que todos los espacios de neuplas que estamos viendo son separables y el segundo es que los espacios de sucesiones L pequeña p son separables para p finito. Bien, luego veremos qué pasa para p igual a infinito. Bueno, y dos, esas dos proposiciones yo las dejé no como ejercicio, las vamos a discutir ahora, pero sí les dije que lo pensaran. Entonces, lo que les pregunto ahora es, ¿lo han pensado? ¿Tiene alguien la idea de la demostración? ¿Nadie? Sí, el caso que nos dejó de tarea con Ajá. los espacios f a la n no Ujú. fue tan difícil de abordar porque solo hay que usar el que q es denso en r, porque así vamos a hacer como acotaciones en n pasos y eso va a acotar las distancias entre x y ciertas sucesiones. Bueno, yo tomé como el conjunto denso numerable q Ujú. a la n en todos los casos. Ok. Y bueno, como digo, con esas acotaciones es fácil de demostrar que es denso y claro que es numerable. Ok. ¿Eso valdría también para cuando el cuerpo es los complejos? Mm, Creo que yo lo había pensado con f igual a r, pero con los complejos yo creo que pasa algo similar, solo que sería q a la 2n, el conjunto denso numerable. Vale, ya. Estás poniéndolo como doblando las coordenadas como si fuera un espacio sobre los reales, ¿no? Sí, Ok. ¿Y lo tienes escrito, Amelie? sí lo escribí en mis notas. Ok. Lo, mm, ¿me lo podrías mandar por correo? Y yo lo Sí, reviso. sí, lo escaneo y se lo mando. Ok. ¿Alguien más lo tiene? Ok, bueno, Amelie, sí, si lo quieres escanear o si no, le haces una foto con el celular o con lo que sea y me lo mandas por correo, ¿vale? De acuerdo, profe, ¿se lo mando ahorita o en lo que en el transcurso del día? Si pudiera ser ahorita para que sea antes de que yo lo vea aquí en clase, que vea que lo has hecho tú Ah, antes, ok, ¿no? Pero vamos, si te va a entorpecer que siga la clase, pues lo puedes hacer al acabar. Tampoco... no, está bien, son 2 hojas. De Ok, acuerdo, profe. si es rápido, vale. ¿Alguien más lo tiene? ¿O ha pensado algo o tiene alguna duda? Bueno, supongo que no. Ok. Bueno, Amelie, si lo tienes razonablemente, te apunto un punto en la clase de hoy por esto. ¿Vale?
De acuerdo, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver estos resultados. El segundo, el de las sucesiones, ya empezamos a discutir un poquito, pero realmente nada más lo dejé planteado. Entonces, si quieren, para ir por orden, puesto que realmente no está tan a medias, vamos a empezar por la proposición 53, vamos a hacer su demostración ahora, y después hacemos la demostración de la proposición 54. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Ok? Supongo que sí. Bueno, el objetivo de hacer esto no es solo que vean el resultado y la demostración y entonces se crean que es cierto el resultado y demás. No es tanto eso, que aunque son resultados básicos que hay que conocer, sino que vean el tipo de argumentos, el tipo de ideas y cómo se van enlazando que se utilizan, ¿bien? Para que ustedes tengan luego las herramientas suficientes como para, si tienen que enfrentar a una situación más o menos similar, pues puedan hacerlo. ¿Vale? Entonces, quiero que presten atención a todos los detalles para que entiendan bien cómo es la mecánica de este tipo de demostraciones. ¿Bien? Porque estos son casos sencillos, luego cuando uno está trabajando en otras situaciones a veces no son las cosas tan sencillas, pero si uno tiene claro lo básico, pues está bien encaminado para hacer lo que es más complicado. Eso es, hasta donde yo sé, la única manera. Am, ¿Qué más les iba a decir? Eh, Creo que se me olvidó. Bueno, pues vamos a hacer la demostración. ¿Bien? A ver. eh, ya lo tengo como documento maestro. Supongo que tengo que abrir aquí el de separabilidad. Este es. Bien. Bueno. Entonces esta es la proposición. Perdón. Vamos a hacer la demostración. Bien. Aquí. Esto para que no proteste. De la proposición 53. Entonces, f es q, r o c, n es un número natural, p es mayor o igual que cero, finito, perdón, p mayor o igual que cero o infinito, ¿bien? También entra el caso infinito, y entonces vamos a comprobar que fpn es separable, ¿bien? Recuerden, este espacio es el espacio métrico tal que x es fn, donde f es alguno de estos de aquí, es decir, un espacio de n upla sobre este campo, el que toque, y P nos indica el tipo de métrica que estamos considerando, que son las que vimos en las primeras clases, ¿bien? O en clases anteriores, no sé si las primeras. A ver, ¿dónde tengo aquí las notas? Vale, vamos a seguir esto. Bueno, entonces, para demostrar que un espacio es separable, pues como digo, hay que encontrar... eh, la idea básica es mostrar un conjunto que sea, en este caso va a ser numerable, porque finitos es solo en casos de juguete, ¿no? Básicamente que el espacio sea finito. Y entonces pues no tiene mucho chiste. Entonces realmente que sea numerable y denso. ¿Bien? Ok. Entonces, y pues normalmente uno lo que busca son conjuntos numerables que tengan que ver con los objetos de ese espacio métrico que nos puedan servir. Y entonces uno normalmente va buscando los racionales. Es la primera idea básica, ¿bien? De por dónde uno empieza. Entonces, bueno, pues con los racionales y con los reales, pues Q funciona muy bien, los números racionales, y para los complejos se hace una pequeña adaptación, que es esta de aquí, es decir, se consideran el conjunto de los números complejos con parte real e imaginaria racionales, y eso suele funcionar bien, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, para escribir el resultado con la misma demostración y no dar dos copias de la misma demostración, una para Q y R y otra para C, porque básicamente va a ser lo mismo, pues eso se puede arreglar como muchas otras cosas en matemáticas con un poquito de notación, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de construir ese conjunto que va a ser numerable y denso. Entonces, decimos, vamos a ver. En primer lugar, definimos que A igual a Q. Creo que esta abreviatura funciona. Vale. Si el campo F es los racionales o R.
cualquiera de los dos casos. Y definimos A como el anterior, y eso lo tengo escrito por aquí, entonces solo lo voy a copiar y listo. Aquí. Y A, este de aquí, si, esto lo tengo que quitar, si F es igual a C. Y esa básicamente va a ser la única diferencia. Es de alguna manera lo que estaba discutiendo con Amelie ahora. Bueno, en cualquier caso, de los dos que estamos comentando, o de los tres, si se quiere contar los campos posibles, se tiene que A es denso en F, ¿bien?, con la métrica usual. Y además, A, el conjunto A, es numerable. Eso ya lo hemos comentado. No hace falta no hace falta discutirlo más. ¿Bien? Entonces, si f es q o r, definimos A como los racionales, y si f es igual a c, pues definimos A como este conjunto de aquí, y en cualquier caso de los dos se tiene que A es denso en f con la métrica usual de f, la dada por el valor absoluto o por el módulo, según, y A obviamente es numerable, ¿no? Y ya eso lo estuvimos discutiendo el otro día. Bueno, vamos a ver que el conjunto A a la n, es decir, las NUplas. Uy, ¿qué está pasando aquí? El conjunto de las NUplas de elementos de A es denso en Fn. ¿Bien? Con la métrica correspondiente dada por P, ¿no? O indicada, mejor dicho. Indicada por P. Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer, es ver que este conjunto A a la n, que repito es las NUplas con elementos en A, es denso pues en este espacio métrico, ¿no? En Fpn. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces empezamos. Dados x, vamos a anotar x1 hasta xn, hasta xn, un elemento de Fn y un epsilon positivo, por supuesto. Bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver que este conjunto AN es denso en Fn? Pues ver que podemos aproximar arbitrariamente bien cualquier elemento de Fn con elementos de AN, ¿no? En concreto, pues vamos a fijar un X cualquiera de Fn y un epsilon positivo, y yo tengo que ser capaz de demostrar, de hecho lo vamos de alguna manera a construir, un elemento que esté en A a la n, tal que la distancia en este espacio métrico, no sé, lo vamos a llamar, ¿cómo lo tengo puesto aquí? Y, ¿no? Y en A a la n, de manera que la distancia de x a y en este espacio métrico sea menor que epsilon, ¿no? O sea, rho sub np de x, y sea menor que epsilon. Eso es lo que vamos a hacer, y con eso ya está vista la densidad. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sí me siguen lo que hay que hacer? ¿Sí me siguen? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno, para eso, para construir, lo que tenemos que construir es una NUpla Y. Entonces lo que vamos a hacer es construir sus componentes, sus entradas. Y obviamente cada entrada Y sub K va a tener que ver con la entrada correspondiente X sub K. ¿Vale? Lógicamente. Entonces ponemos que para cada K cumpliendo o con 1 menor o igual que K menor o igual que N, ¿bien?,
Por lo anterior, bueno, para que se vea claro, vamos a poner como A es denso en F con la métrica usual. Bien, ya lo hemos dicho, pero para que quede clarísimo lo voy a poner, para que nadie se pueda despistar. Entonces, usando este resultado, pues ¿qué quiere decir? Pues que la métrica usual yo puedo aproximar arbitrariamente bien cada uno de los x sub k con cierto elemento y sub k que esté en A. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, existe un y sub k que pertenece a A. Ay, no sé qué me pasa hoy. Y sub k que pertenece a A. Tal que, pues eso, su distancia con la métrica usual pues es con el valor absoluto o el módulo, ¿no? Dependiendo de quién sea f. Tal que x sub k menos y sub k en módulo es menor que, vamos a poner epsilon, pues epsilon se queda. Vale. Bien, entonces, para cada k con k desde 1 hasta n, utilizando que A es denso en f, con la métrica usual, pues existe un y sub k perteneciente a A, estoy usando que A es denso en f, que aproxima suficientemente bien al correspondiente x sub k, es decir, valor absoluto o módulo de xk menos yk es menor que epsilon. ¿Vale? ¿Me siguen todos? ¿Sí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, supongo que no. Bueno, ya tenemos los y sub k, ahora construimos el y juntándolos, nada más, ¿no? Poniéndolo como en neupla. Entonces, sea y igual al elemento formado por, pues desde y sub 1, esto es obvio lo que se está haciendo, juntar todos esos y sub k como un elemento de a a la n. ¿Por qué? Pues porque todos están en A. ¿Vale? En particular, a a la n es un subconjunto de f a la n. ¿Vale? Así que están dentro del espacio métrico. Eso es obvio. ¿Bien? Bueno, ahora hay que hacer las estimaciones pertinentes para ver que efectivamente x y y están cerca. ¿Qué tan cerca? Pues como epsilon, ¿no? No sé si al final me salga una expresión que dependa de epsilon, pero bueno, una expresión que cuando epsilon tiende a 0, pues esa expresión también tiende a 0, entonces pues ya saben. Eso es equivalente si yo pudiera, en lugar de haber puesto, fíjense, en lugar de haber puesto aquí xk menos yk menor que epsilon, tendría que arreglarlo para poner otra cosita de epsilon, no sé, potencia 1 sobre p o qué sé yo, no sé, lo que toque. Pero eso es una cuestión de álgebra que estamos ya en este nivel por encima de eso, lo sabemos arreglar. Bien, normalmente lo hubiese hecho. ¿Por qué no lo he hecho aquí? Pues porque como tenemos distintas métricas para todo un rango de p, pues saldría una expresión para p igual a infinito, otra para p mayor que 1, otra para p entre 0 y 1, y otra para p igual a 0. Entonces, para no estar haciendo casos así tanto con esto de aquí, pues ya lo dejé así y por eso. Bien, pero vamos, es una cuestión de escritura nada más. Ahí no hay ningún detalle importante. Nada más voy a poner lo que vamos a hacer. Veamos que la métrica ρnp en x, y, ¿bien? Es, vamos a ver, ¿cómo lo escribimos? Se hace pequeña con epsilon, ¿no? Cuando epsilon lo hace. ¿Ok? Lo pongo con palabras porque no quiero poner que sea menor que epsilon porque realmente no me va a salir eso, me va a salir una expresión de epsilon, pero vamos, es equivalente, ¿no? Vale, ¿y por qué no lo hago así? Pues porque voy a considerar casos. Entonces, primer caso. Pues, por ejemplo, si p es igual a infinito. Bien, aquí tengo puesto como el primer caso. Pues este caso es sencillo porque se tiene, lo voy a poner como ecuación para que se vea mejor, pero es muy sencillo. Bien. Hay que hacerlo por casos porque realmente estamos demostrando este teorema, pero es para todos los casos de p. Entonces, como las expresiones de la métrica son distintas, pues los cálculos que hay que hacer son distintos. Pero vamos, las ideas básicas son las mismas. Bien,
Ay, aquí me estoy tapando. Voy a bajar así para no taparme. Vale. Rho en infinito de x, y es igual, pues por la definición de la métrica, en este caso, al máximo k entre 1 y n de xk menos yk. Se me van los ojos. Ahora. Xk menos yk. Como tengo que estar mirando a la pantalla del cuaderno al mismo tiempo, se me va. Y bueno, cada una de estas entradas... a ver, aquí. No, aquí. Bueno, cada una de estas entradas, ¿no? Correspondiente a cada una de las entradas, esta diferencia en valor absoluto es menor que epsilon, o el módulo. Pues si todas son menores que epsilon, el máximo de ellas, que será alguno de ellas, pues también es menor que epsilon. Ya está. Este caso es muy sencillo. Ahora veamos el caso, si vamos por orden, en el que P es mayor o igual que 1 y menor que infinito. ¿Bien? En ese caso, ¿cuál es el cálculo? Pues este de aquí. Voy a copiar esto, que es lo mismo, nada más poniendo aquí P. Bien. En ese caso, a ver, esta expresión, pues hay que poner la expresión de la métrica. Está bien así. A la 1 sobre P. Y aquí hay que poner la suma, k desde 1 hasta n. De estos valores absolutos, ¿no? X sub k menos y sub k. Y esto a la potencia p. ¿Bien? Y bueno, pues esto es menor que... Voy a copiar aquí porque me va a servir. Cada uno de estos es menor que epsilon, ¿no? Entonces lo que me sale aquí es, lo van a ver, la suma de epsilon a la p para todos, porque cada uno de estos es menor que epsilon. Si yo elevo a la potencia p, como la función elevar a p es creciente, pues me conserva el signo de la desigualdad, ¿no? Es decir, el sentido de la desigualdad. Es decir, si t es menor que s, t a la p es menor que s a la p, ¿no? T y s positivos o no negativos. Pues entonces esto a la p es menor que epsilon a la p, esa es la desigualdad que estoy utilizando aquí. Si sumo se mantiene la desigualdad y si hago la potencia 1 sobre p, también es una función creciente, entonces por el mismo motivo se mantiene el sentido de la desigualdad y tengo esto de aquí. Y aquí hago las cuentas y esto pues simplemente lo que me da es n a la 1 sobre p, porque tengo n sumandos, ¿bien?, por epsilon. Bien, entonces pues ya está, es un factor por epsilon. Cuando epsilon se hace pequeño, eso también se hace pequeño y eso es lo que queremos ver. ¿Qué pasa si p está entre 0 y 1? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De hecho es algo similar a esto de aquí, porque la expresión de la métrica es muy parecida, pero claro, no tenemos la potencia de fuera. Ese es básicamente el cambio. Toda esta potencia 1 sobre p no está, y entonces pues aquí tampoco, y entonces aquí me queda epsilon a la p. Pero es lo mismo, porque si epsilon se hace pequeño, pues epsilon a la p también se hace pequeño, ¿no? Esa potencia p en 0 va a 0, y entonces pues también se hace pequeño, ¿vale? ¿Sí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, vamos a seguir. El caso p igual a 0 es un poquito distinto. Uno podría hacer las cuentas ahí, pero les voy a mostrar cómo se puede hacer de una forma más elegante. ¿Bien? Uno, a veces ocurre en matemáticas que cuando uno entiende bien las situaciones y maneja bien las herramientas como buen profesional,
puede hacer las cosas más elegantemente y eso quiere decir que no te manchas las manos, ¿no? Entonces no tienes mancharse las manos, aquí quiere decir ponerte a hacer cálculos algebraicos que son latosos, pero son triviales, ¿no? Salvo que haya algún detalle por ahí, pero en este caso no creo que lo haya, pero no vamos a complicarnos. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, pues la función t sobre 1 más t, que tiene que ver con la métrica p igual a 0, para p igual a 0, pues no es tan sencillo de manejar como estas que teníamos aquí. Entonces vamos a hacerlo de otra manera, ¿bien? Y de paso les sirve como para que vean un camino alternativo, ¿eh? De cómo se pueden hacer las cosas, ¿bien? A veces para evitarse cálculos. Entonces vamos a cerrar la conclusión en estos casos y ahora hacemos el caso 0. Entonces en cada caso de estos tres, ¿bien? Correspondiente a los rangos de P, pues como epsilon mayor que 0 es arbitrario, ¿bien? Pues se tiene que A a la n es denso en el espacio FNP, ¿bien? Donde la n va arriba y la p la estamos poniendo abajo. Muy bien, para p mayor que 0. Vale. Entonces ahí está cerrado ese caso. Simplemente, ya como si no es arbitrario, pues esto hace que este conjunto sea denso en Fp a la n. Bueno, ahora, si p es igual a 0, que es el caso que nos falta, dados x y epsilon, bien, obviamente como antes, puesto que la función, vamos a poner esta, phi de t igual a t sobre t más 1, ¿no? Sobre 1 más t, para t pues, mayor o igual que 0, ¿no? Es una función continua. De hecho necesitamos nada más que sea continua en t igual a 0. Pero vamos, es continua en todo su dominio. Y además, su valor en 0 es igual a 0. Phi de 0 es igual a 0. Pues existe un delta positivo. Existe un delta positivo tal que si 0 es menor o igual que t, menor que delta, se tiene, pues entonces el valor de phi tiene que estar cercano, en t tiene que estar cercano a phi de 0, que es 0. Entonces vamos a poner menor que epsilon sobre n, ¿no? Ahí sí nos va a quedar bonito. Pues lo voy a ajustar. Entonces ahora sean para cada k, ¿bien? Entonces el caso p igual a 0 hay que separarlo, voy a poner en otro párrafo distinto, ¿bien? Porque va... vale, así lo dejo. Sean para cada k con 1 menor o igual que k menor o igual que n, ¿bien? Aquí hay que construir, de acuerdo a lo que estamos diciendo, específicamente el y, ¿bien? Ahora lo explico con más detalle. Un y sub k que pertenece a esto. Este y sub k existe porque a es denso en f, ¿bien? Ya no repito, tal que valor absoluto o módulo de x sub k menos y sub k es menor que delta, ¿bien? Menor que este delta que está relacionado con epsilon, con el epsilon anterior. Y definamos pues el y como... Ay, corcho, me equivoqué. Le di sin querer a este botón.
y como pues una neupla formado por estos y sub k. Yo creo que hace tanto frío que me está costando escribir. Bien. Entonces lo termino y ahora lo explico bien, ¿vale? Entonces se tiene, bien, recordemos que estamos en p igual a 0. Bueno, pues entonces la métrica n0 de xy, evaluada en xy, es igual, pues ponemos la expresión de la métrica, ¿no? K desde 1 hasta n de valor absoluto de xk menos y sub k, lo copio, dividido por 1 más eso mismo, ¿bien? Y lo que voy a decir es que esto es menor que la suma, la pongo igual, que a ver, hago un paso intermedio, sí, voy a hacer un paso intermedio, que esta función phi evaluada, no, sí tengo que copiarlo porque después copié la suma, en esto de aquí, y ahora sí digo que esto es menor que la suma de epsilon sobre n. Y como tengo n sumando, pues eso es epsilon, y ahora sí el final es bonito. Claro, estoy haciendo un solo caso por separado, entonces lo pude dejar así. Ok, bueno, vamos a comentar esto. Entonces, ¿qué pasa esto ya lo habíamos comentado, qué pasa en el caso p igual a 0? Entonces tenemos un x con componentes x sub k en fn arbitrario y un epsilon positivo. ¿Bien? Y entonces consideramos la función phi que va de 0 a infinito cerrado a r dada por phi de t igual a t sobre 1 más t. ¿Bien? Y esto es una función continua en t igual a 0, obviamente continua por la derecha porque estoy considerando el dominio 0 infinito, pero bueno, es continua en t igual a 0 y phi de 0 es igual a 0. ¿Bien? Entonces, utilizando la definición de continuidad, la del cálculo 1, si quieren lateral, pero es igual, si quieren para que no quede ninguna duda con ese detalle, nadie se despiste, una función continua, si quieren aquí obviamente por la derecha, porque está en el borde del dominio, ¿no? El 0. Entonces existe un delta positivo tal que si t está suficientemente cerca del 0 por la derecha, es decir, 0 menor o igual que t menor que delta, ¿bien? Y este delta depende de epsilon, ahora lo van a ver, se tiene que phi de t está cercano a phi de 0, pero phi de 0 vale 0, entonces tengo que poner aquí valor absoluto de phi de t menos phi de 0. ¿Bien? Pero phi de 0 vale 0 y phi de t siempre es no negativa, porque t sobre 1 más t es siempre no negativo. Entonces, pues eso me queda nada más phi de t, ¿vale? Y eso es más pequeño que algo que depende de epsilon. O sea, ese delta depende del epsilon, ¿bien? Y estoy poniendo epsilon dividido sobre n para que aquí al final, al sumar todos estos n términos, me quede epsilon, nada más. Entonces, estoy utilizando así la continuidad, ¿vale? Entonces, ahora, lo que tengo que, fíjense, antes yo, dado el x, yo buscaba los y sub k en A que estuvieran suficientemente cercanos a cada y sub k suficientemente cercano a xk, tanto como epsilon, con eso me servía. Ahora, como estoy utilizando esta condición de la continuidad con la phi, si me dan el epsilon, del epsilon saco el delta, y el delta es el que utilizo para buscar los y sub k. Bien, porque así es como voy a utilizar la condición. Bien, fíjense cómo va. Para cada k desde 1 hasta n, pues como A es denso en F, pues existirá un y sub k perteneciente a A, tal que la distancia entre xk y y sub k en la métrica usual no es más pequeña que epsilon. No, lo que pido ahora es que sea más pequeña que delta. Bien, porque entonces phi de esto es lo que va a ser más pequeño que, bueno, no que epsilon sobre n, pero eso es lo que quiero que me salga, ¿vale? Bueno, una vez que yo he encontrado estos y sub k, los n, pues los junto en un vector, y entonces este y está en AN, porque cada uno de estos está en A.
y entonces nada más ahora compruebo la distancia entre x y y en este espacio. Entonces rho n0 de xy, pues es por definición esta expresión de aquí, y esto pues no es otra cosa que la phi, ¿no? Esto es t sobre 1 más t, pues la phi en valor absoluto o en módulo de xk menos y sub k. ¿Bien? Y como esto obviamente es mayor o igual que 0, es más pequeño que delta, por la condición de continuidad yo tengo que, porque así me busqué el delta, que phi de eso tiene que ser más pequeño que epsilon sobre n. Entonces cada uno de estos sumándose es más pequeño que epsilon sobre n, sumo y tengo que esto es menor que esta suma. Y ya está, pues tengo n sumándose iguales, pues n por epsilon sobre n, epsilon, ¿vale? Y ya está. Esta distancia de aquí es más pequeña que epsilon. Si quieren nada más acabar aquí diciendo que como epsilon es arbitrario, bien, obviamente positivo, arbitrario, se tiene que a la n, ¿bien? A super n, es denso en el espacio f super n sub 0, ¿no? Porque esto es para la métrica 0. ¿Bien? Que era el caso que nos faltaba, todos los demás ya lo teníamos. Si quieren, aquí podemos poner, si quieren, a 0 menor que p, menor o igual que infinito, que eran los casos que habíamos hecho ahí. ¿Ok? ¿Visto? Chicos, Sí, profe, sí se entendió. muy bien. Ninguna pregunta, entiendo. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos hecho es construir este conjunto A y ver que A a la n es denso en ese espacio FPN. Bien, ahora hay que ver que es numerable, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, a ver cómo lo... Bueno, pues simplemente voy a escribir aquí. Finalmente, es claro que a la n es numerable, ya que, te voy a poner aquí, bueno, A es numerable, ya lo hemos comentado en cualquiera de los dos casos, y se tiene que, yo puedo escribir a la n como la unión de, a ver, x sub 1 está en A, y aquí puntos, y ahora x sub n está en A, del conjunto de las NU plus x1 hasta xn bueno, si quieren aquí pongo n-1 para que parezca menos obvio. Entonces aquí voy a poner donde xn, el último, me pido que esté en A. A ver, voy a separar esto un poquito. Aquí. Vamos a ver qué tal se ve. Ok, le voy a poner aquí un big para resaltar y listo. Luego es unión numerable de conjuntos numerables y por lo tanto pues es numerable. ¿Bien? Entonces fíjense, lo que estoy diciendo es aquí, perdón, yo escribo a la n como
una unión sobre todos los x1 que estén en A, de la unión de todos los x2 que estén en A, etcétera, etcétera, hasta de la unión de todos los xn-1 que están en A, y eso pues son n-1 uniones, o sea, estoy poniendo ahí unos puntitos, pero pues es un conjunto finito, son n-1 uniones del conjunto de las n-uplas x1 hasta xn, donde pido que xn esté en A, ¿vale? Entonces, este conjunto de aquí es un conjunto de n-uplas en los cuales, para las cuales las primeras n-1 entradas están fijas. Ya las he fijado aquí. El que haya puesto aquí, el que haya puesto aquí, hasta el que haya puesto aquí. Y el único que se está moviendo es el último, xn. Y xn está en A. Entonces, ¿cuántos de estos tengo en este conjunto? Pues tantos como elementos tengo en A, porque el único que se está moviendo es xn. Y como A es numerable, pues este conjunto de aquí, donde muevo la enésima componente, es numerable. Y ahora voy moviendo la penúltima. Es una unión numerable porque estos todos se mueven en A. Entonces unión numerable, conjunto numerable, vuelve a ser numerable. Sigo con la siguiente unión que vuelve a ser numerable, unión de numerables es numerable, así n-1 veces hasta llegar a la primera, que también es una unión numerable. El índice es de esos conjuntos, tal y como los estoy etiquetando, pues es un índice numerable, ¿no? Así que como es unión numerable, conjunto numerable, pues a la n es numerable. ¿Ok? Vale. ¿Se vio? Sí, profesor. Muy bien. Amelie, ¿esto coincide con lo que tenías tú, más o menos? Sí, más o menos. Ok. Bueno. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Vale. ¿Está clara la idea de la demostración? La forma básica de ver separabilidad es exhibir, construir el conjunto numerable y denso, si puedes hacerlo. ¿Bien? Entonces, bueno, por este caso en Eupla pues es sencillo. Uno parte de la idea de los racionales porque son numerables, con eso me permite aproximar cualquier escalar que yo tenga, y como los objetos de mi espacio están construidos a partir de escalares, por eso voy por ese camino, con esa idea. Son n-uplas de escalares, pues como son n-uplas, bueno, pues digo, a ver, cada uno de esos escalares lo puedo ir aproximando y luego lo junto en una n-upla. Bueno, pues esa es la idea. Entonces tengo que ir construyendo otra n-upla donde cada entrada la voy construyendo aproximando la entrada correspondiente del elemento que quiero aproximar. Y con eso demuestro que yo puedo aproximar arbitrariamente bien o arbitrariamente cerca cualquier elemento del espacio métrico con mi conjunto. ¿Bien? Y entonces eso es lo que hemos hecho, y entonces eso nos da la densidad. Y la numerabilidad, pues si te basas en los racionales, pues tienes que mirar qué conjunto que te hayas construido, de qué manera ves que es numerable para que te funcione. Si no, no te sirve para la separabilidad, si no es numerable. ¿Bien? Entonces eso a veces no es tan inmediato, pero bueno, uno tiene que buscarle. Resultados básicos ahí, pues por ejemplo este que hemos dicho, unión de conjuntos numerables es numerable. Básicamente eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Bien? Entonces, a ver, el siguiente resultado que íbamos a ver es similar para los L pequeña p, ¿no? Los espacios de sucesiones. Entonces igual f square c, p es mayor o igual que 0 finito. El caso infinito es distinto porque el espacio L pequeña infinito no es separable, eso después lo vamos a ver. Aquí hay una diferencia sustancial. Pero bueno, para p finito estos espacios L pequeña p sí son separables. ¿Bien? Bueno, ya lo dejamos un poco encaminado. Entonces, como vimos, pues esta misma idea ya la habíamos visto el otro día. ¿Bien? Pues eso. Entonces, si f es q o r, tomamos los racionales. Si f es c, tomamos estos de aquí. Pues igual que acabamos de hacer. Y ahora, antes, para los espacios de n-uplas, estábamos simplemente considerando a la n. Las n-uplas con elementos en a y ya está. ¿Bien? Ahora vamos a considerar
este conjunto B. Bien. Bueno, fíjense que uno estaría tentado a tomar como conjunto B, en lugar de A a la n, pues A a la infinito. Es decir, las sucesiones con elementos en A. Y aquí parábamos. ¿Bien? No sé si han pensado sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese conjunto no es numerable. ¿Sí se ve? Sí, también había notado eso. Claro, ese ahí es un detalle importante, ¿bien? Eh, considerando todos los elementos, las sucesiones con elementos en A, ¿bien? Incluso aunque estén en L pequeña p, claro, uno podría decir, bueno, considero A infinito, uno podría hacer lo siguiente, voy a escribirlo para... Bien, paso, digamos, idea que no funcionaría. Bien, pero recuerden que en matemáticas y en general en la vida es tan importante saber las cosas que funcionan como las que no funcionan. Bien, siempre hay una anécdota, soy un pesado, pero bueno, siempre hay una anécdota que les cuento a mis alumnos, bien, que es, nunca me acuerdo porque nunca lo miro, pero bueno, creo que era un celebérrimo físico, seguramente Nobel en física, y creo que fue Niels Bohr, el Premio Nobel de Física, el que protagoniza esta anécdota, ¿no? No anécdota. Entonces, es una cita. Lo que decía, o venía a decir, no lo digo textualmente, pero lo que venía a decir Niels Bohr es que un experto en un tema es aquella persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en ese tema o en ese área. Bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues que no es solo como pasa muchas veces en los cursos y en concreto en los cursos universitarios de matemáticas, no es suficiente con saber las cosas que funcionan, que están escritas en el libro, definición, teorema, cómo se hace este ejercicio, de tal manera, ya está, receta. No, las matemáticas no son recetas. Para hacer matemáticas bien, hay que pensar, ¿bien? Y entonces, pues hay que pensar en estrategias para hacer las cosas, porque no todo no es mecánico, eso no son matemáticas, ¿bien? Y entonces, una cosa muy útil para establecer estrategias para llegar a resultados es saber caminos que han sido fructíferos en el pasado para cosas similares. Y para eso, pues se enseñan todas las teorías que hay en los libros y está muy bien. Pero otra cosa que muchas veces se olvida y que también es muy importante es saber las estrategias que en el pasado no han funcionado con problemas similares y todavía más tener claro por qué no han funcionado. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno tiene que intentar cosas, lo primero es tratar de intentar cosas que hayan funcionado en problemas similares. Y si funciona, perfecto. Bien. Si no funciona, uno dice, bueno, pues tendré que inventar algo nuevo. Bien. Y para inventar ese algo nuevo, bien, pues una cosa que uno puede hacer es decir, bueno, ¿qué otras cosas se intentaron en el pasado? Y no solo las que funcionaron, sino también las que no funcionaron. Entonces, pues pueden pasar dos cosas, que algo que no funcionó en el pasado, si estoy tratando un problema similar, pues es plausible, razonable que en este tampoco vaya a funcionar, ¿bien? Pero hay veces que tenemos problemas que son variaciones de otros, en el que hay otras estrategias que no han funcionado o que no eran buenas para ese problema o que había otras estrategias mejores para ese problema, pero ahora yo tengo un problema distinto y esas estrategias que no funcionaron, a lo mejor para este sí funcionan. O a lo mejor no funcionan, pero me dan la idea de por dónde inventar ese algo nuevo. Porque que algo no funcione no quiere decir que todo esté mal. Muchas veces uno pone una idea sobre la mesa y dice, bueno, pues voy a probar si esto no funciona. Y al final no funciona, pero no quiere decir que la idea fuese completamente tonta o inútil, sino que pues al final no salió. Pero a lo mejor ahí puede estar el germen de algo que sí puede funcionar en otras circunstancias distintas. ¿Bien? O modificando alguna cosa para mi problema, no sé. Ok, no sé si les convencí de esto, pero entonces es importante saber no solo lo que funciona, sino lo que no funciona. Es muy importante en matemáticas, para saber
pensar. Entonces, ¿por qué venía todo esto? Idea que uno podría tener para construir este conjunto B en este ejercicio. Uno podría decir, bueno, pues como antes en las NUPLAS yo hice A a la N, pues podemos tomar, voy a escribirlo así sin mayúscula porque ahora después lo voy a borrar, podemos tomar B igual a la infinito, es decir, sucesiones con todos los términos en A. ¿Bien? Podríamos probar con eso. Bueno, la primera cuestión es que este conjunto A al infinito es demasiado grande, porque en general no está en L pequeña P de F. Y uno dice, bueno, pues tomo la intersección y lo que quede. ¿Bien? Porque total, lo que esté fuera del espacio no lo voy a usar para nada, para lo que yo quiero hacer, así que simplemente hacemos la intersección y ningún problema. Entonces digo, bueno, pues segunda idea, hago la intersección con, a ver, aquí lo voy a copiar, con L pequeña P de F. Vale. 1, voy a escribirlo así. No lo voy a borrar, lo voy a dejar como una nota porque creo que es interesante para este texto. Uno podría intentar con... pero aquí está el pero. Pero resulta que este conjunto en general no es numerable. Este conjunto en general no es numerable. ¿Bien? ¿Alguien sabe por qué ese conjunto no es numerable? ¿Ideas? ¿No? Bueno, fíjense, les voy a decir un conjunto todavía más pequeño que no es numerable. En lugar de considerar a todos los racionales o los complejos con entradas racionales, me voy a quedar con una cosa muchísimo, infinitamente más pequeña, que es el conjunto formado por el 0 y el 1. ¿Vale? Entonces, a la infinito es muchísimo más grande, el cardinal es mayor, que si tomo el conjunto formado por el 0 y el 1 elevado a infinito. Es decir, sucesiones cuyos términos son 0 o 1. ¿Vale? Y bueno, eso se puede interpretar, ya saben, ustedes viven en la era de la informática, que 0 o 1 se puede interpretar como sí o no, más bien como no o sí, respectivamente, ¿no? Entonces, uno puede reinterpretar una sucesión de ceros o unos como una cierta condición de sí o no. Por ejemplo, yo considero los números naturales, ¿bien? Y entonces yo considero cualquier subconjunto de números naturales, ¿bien? Y yo ahora voy haciendo la siguiente pregunta. ¿K está en ese conjunto o no está en ese conjunto? ¿No? Obviamente K natural. Entonces, pues, dado un conjunto de números naturales, K estará o no estará, ¿bien? Y entonces de ahí yo saco un sí o un no para cada K, o sea, un 0 o un 1. Con lo cual me estoy fabricando una sucesión de ceros y unos, porque para cada K tengo uno. ¿Bien? De tal manera que se puede establecer una biyección de esta manera entre las sucesiones de ceros y unos y los subconjuntos de números naturales. Porque para cada subconjunto tengo una única sucesión de ceros y unos construida de esa manera. Yo voy preguntando, ¿K está en ese conjunto o no está? ¿No? Así para todos los naturales. De tal manera que el cardinal de 0, 1 elevado a infinito es el cardinal de el conjunto de subconjuntos de los números naturales, o sea, partes de n. Y ya sabemos que partes de n tiene cardinal no numerable. Se puede ver que tiene cardinal del continuo. Bien, si no me falla ahora la memoria. Bueno, cualquier caso, ¿no? O uno lo puede asociar con desarrollos en binario, también puede hacer cosas de ese tipo. Entonces sí, seguramente tenga el cardinal del continuo. En cualquier caso, es no numerable. Así que el cardinal de a la infinito es no numerable. Seguro. ¿Sí lo ven? ¿Les convencí? Sí, ya lo entendí con ese segundo ejemplo. Sí es numerable. Digo, sí son equipotentes los reales con el conjunto potenciales naturales. Ah, sí, uno puede hacer con los desarrollos binarios, desarrollos de números reales en binario en base 2 y
y seguramente le salga. Ahí hay unas cuestiones con la unicidad de los desarrollos, porque tiene que arreglar el tema de la unicidad, pero bueno, yo creo que se puede hacer. En cualquier caso, ese es el resultado. Quedaría la pregunta de si A a la infinito intersección con LPDF, a lo mejor, como lo estoy intersecando, a lo mejor ahí sí sale numerable. Bien, yo le apostaría que no, pero ahí ya no quiero pensarlo ahora porque no se me ocurre una manera sencilla de verlo. A lo mejor pensándolo un ratito, pues sale. Pero bueno, en cualquier caso, yo por ese camino no lo intentaría. Bien, o me llevaría a pensar en esas cuestiones de cardinales que a veces pueden ser un poco fastidiosas. ¿Bien? Pero resulta que A a la infinito, voy a ponerlo así, no es numerable. ¿Bien? Así que esta opción no parece ser tan buena idea. Vamos a ponerlo así. Bien. Bueno, esto lo voy a poner como una nota al pie, por aquí. Por ejemplo, aquí. Vale, listo. Bien. Bueno, entonces aquí está la nota al pie. Y entonces lo que hicimos es tomar este B. Bueno, ¿qué hace uno normalmente? Bueno, como realmente lo que queremos es construir un conjunto numerable y denso, bien, pues aunque agarremos un conjunto mucho más pequeño de manera que sea trivial ver que es numerable, pues no nos va a importar siempre y cuando consigamos la densidad, bien. Y entonces, bueno, para este tipo de métricas para P finito que involucran series, pues realmente no necesitas todo el desarrollo infinito, ¿bien? Porque para aproximarte arbitrariamente cerca, pues puedes aproximar hasta un cierto valor y la cola de la serie, solita ella, va a ser pequeña, ¿vale? Esa es la cosa. De tal manera que esas sucesiones las vamos a aproximar por sucesiones finitas, es decir, que de un elemento en adelante son 0. ¿Bien? Porque con eso ya va a ser suficiente para que aproximemos. Y eso va a ser mucho más fácil ver que es numerable y entonces pues así vamos a funcionar. Esa es la estrategia. Bien, es una estrategia útil porque muchas veces uno tiene ese tipo de cosas y lo que hace es eso. Bien, normalmente, aunque uno tenga series integrales, entonces se involucra ahí de alguna u otra forma el concepto de infinito, pero uno ahí busca cosas finitas que son manejables. Normalmente eso es suficiente para conseguir resultados de densidad, ¿vale? Dependiendo de qué métrica tengas, qué espacio métrico tengas, pero normalmente eso suele ser buena estrategia, dependiendo del caso. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Ok. Bueno, pues entonces, siguiendo esta idea, tomamos B como las sucesiones en A infinito finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Pues que existe un K natural, mayúscula, tal que xk es igual a 0 si K es mayor o igual que K mayúscula, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con eso, ¿bien? Bueno, entonces hay que ver tres cosas. Primero que B es un subconjunto de L pequeña PDF, ¿bien? Si no, pues veríamos cómo se reduce, pero ya ese conjunto como tal está en L pequeña PDF. Segundo, vamos a ver que B es numerable y tercero que B es denso. Bien, bueno, el orden en que vea uno de esas cosas da igual, pero son las tres cosas que hay que ver, ¿vale? No se les olvide ver que el conjunto que están dando está dentro del espacio, ¿bien? Hay veces que eso es obvio y uno casi que ni lo dice y se lo olvida, ¿bien? Pero hay otras veces en las que no es tan obvio y conviene tenerlo claro, porque por definición yo tengo que dar un conjunto del espacio que sea denso. Entonces no puedo empezar a hablar de cosas, porque sí, en este espacio es de ciertas sucesiones que les pasa algo, pero yo no puedo empezar a hablar de un conjunto de sucesiones y empezar a hacer cálculos sin mirar siquiera si estoy dentro del espacio, porque puedo salirme, porque no todas las sucesiones estarán en ese conjunto. Bien, entonces no porque en algunos ejemplos sea obvio, por ejemplo en el de las NUplas, se les olvide verificar ese punto, ¿no? Es algo que se les puede olvidar en otros casos. Entonces, por eso les aviso.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué vemos primero? Esto es la densidad. Eso es la numerabilidad. Y entonces, lo que no tengo aquí es escrito, es que B está contenido en LP. Pero eso es muy sencillo, lo vamos a comprobar aquí. La primera condición, vale, la primera condición, o la primera afirmación, voy a escribirla para que quede claro. Esta de aquí es clara, ya que si yo tengo una sucesión X, esta de aquí, que es igual a los XK en B, al ser finita, vamos a ver, tenemos que ver que está en el pequeña p de f, lo cual depende de p. Entonces hay que hacer casos. Es sencillo comprobar, y ahora hago los casos, es sencillo comprobar que X está en el espacio... ¿Qué pasó aquí? L pequeña p de f. Bien. Bien. Ahora, si p es mayor que 0, obviamente finito, estoy suponiendo que p es finito, si p es mayor que 0, se ha de tener que la serie, ¿cuál? Pues esta de aquí, suma k desde 1 hasta infinito de xk a la p es finita. ¿Bien? Y si p es igual a 0, pues es que es obvio, ya que el espacio este de aquí pues es f infinito. Son todas las sucesiones. Entonces es imposible que se salga porque pues es una sucesión. Vale, entonces la primera cosa era sencilla y ya está, ¿no? B está contenido en L pequeña p de f, porque pues si yo tengo una tal sucesión, para p mayor que 0, la condición para que esté en ese espacio es, aparte de ser una sucesión en f infinito, es que esta serie de potencias p, esta serie de aquí, converja. Y es claro porque al ser una sucesión finita, pues en realidad esa serie es una suma. Entonces claro que converge. Porque casi todos, de 1 en adelante, todos los términos son 0. Y si p es igual a 0, pues es que este espacio es f infinito, entonces no hay ninguna condición adicional. ¿Vale? Ok, ¿me siguen? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver la densidad. ¿Bien? Veamos que el conjunto B es denso en el espacio L pequeña p. Y para eso, bien, puesto que la métrica del espacio depende de p, tiene una expresión distinta, pues hay que hacer casos porque los cálculos van a ser distintos. Bien, bueno, lo que sí podemos hacer como antes es tomar el x, o sea, la sucesión y el epsilon. Entonces, sean... voy a tomar aquí la sucesión para no escribir todo este rollo. Sean x igual a los xk perteneciente a... Esto lo voy a copiar. Y epsilon positivo. ¿Vale? Y epsilon positivo. ¿Vale? Idea, pues hay que construir una sucesión y formada por unos y sub k que esté en B, tal que la ρ de xy sea menor que epsilon. ¿Vale? Y ya está, eso es lo que hay que hacer. ¿Me siguen todos? ¿Está clara la idea? Esto tiene que quedar clarísimo de manera que, aunque estén ustedes dormidos, aunque estén ustedes
bajo los efectos de alguna sustancia, esto lo tengan clarísimo. Aunque les pregunten y no sepan cómo se llaman, pero esto sí lo tienen que saber, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, sí se entiende qué vamos a hacer. Ok. Vale, ahora sí, para hacer los cálculos vamos a considerar casos. Entonces, supongamos primero, ay Dios, que 1 menor o igual que P menor que infinito. ¿Bien? Estamos primero en ese caso. Vale. Puesto que la serie correspondiente, de hecho esta que escribí aquí, ¿bien? Es un contexto distinto, pero es esta misma serie. De hecho, toda esta condición es la que quiero. Puesto que esa serie es finita, ¿por qué? Porque x está en L pequeña p de f, ¿no? Entonces, 1 menor o igual que p menor que infinito, entonces la métrica tiene que ver con esta condición y el estar en este espacio también. Entonces, si x está en L pequeña p de f, esta serie converge, ¿vale? Bueno, a ver, les explico la idea para que me puedan seguir lo que estoy haciendo. Yo tengo que fabricarme un y que esté cerca de x en el espacio L pequeña p de f, para p mayor o igual que 1. Entonces la métrica tiene que ver con la potencia 1 sobre p de la serie de las diferencias de xk menos yk en módulo elevado a la p, ¿vale? Pero la y tiene que estar en b, es decir, que tiene que ser una sucesión de elementos en A, no hay problema, a racionales, aproximamos cada entrada por separado y luego la juntamos en una sucesión, perfecto. Pero que valga 0 de 1 en adelante. Dices, bueno, pues aproximo las n primeras, las que quieran, y luego las demás las pongo como 0, ningún problema. Bueno, sí hay un problema, porque es hasta qué n tengo que aproximar. Porque según cómo lo haga, el resultado final me dará menor que epsilon o no. ¿Bien? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo aproximo el y1 con el x1, perfecto, ahí no voy a tener problema. El y2 con el x2, etcétera. Hasta un yn con el xn, vale. No tendré que averiguar de qué manera escojo el n. Pero es que si yo pongo y sub k de n más 1 en adelante como 0, la parte de la métrica, la distancia de x a y que contribuyen esas entradas para k mayor que n, pues va a tener que ver con los términos xk menos yk, pero yk vale 0, entonces me van a aparecer los me van a aparecer los xk a la p en la serie, en la distancia de rho de xy. Y si esos xk son grandes, pues la distancia de x a y va a ser grande. Aunque los primeros se aproximen bien, pero los últimos, como estoy poniendo ceros, pues no estoy aproximando. Problema. ¿Cómo arreglo eso? Bueno, pues utilizando la convergencia de las series. Como esa serie converge, pues quiere decir que sus colas van a 0. Es decir, que si yo sumo desde 1 hasta n, el trozo que me dejo sin sumar desde n más 1 hasta infinito va siendo cada vez más pequeño a medida que n se va haciendo grande. ¿Vale? Entonces resuelvo dos problemas de un tiro, que es el problema con que la cola de esa serie en la distancia de rho de xy pueda ser grande, simplemente tengo que agarrar la cola suficientemente pequeña. Y segundo problema, ¿cómo escojo el n? Pues es que ya me lo está diciendo lo otro, porque el n lo tengo que escoger de manera que la cola sea suficientemente pequeña comparada con epsilon. Y una vez que escojo el n, pues ya los y sub k, los n primeros, pues los agarro. N o k mayúscula, la letra da igual. ¿Se entiende la idea del razonamiento? ¿Sí se ve o no? Sí, se entiende la estrategia. Ok. Entonces, este tipo de métricas donde tengo la convergencia de una serie hace que, sí, yo tengo infinitos términos, pero la convergencia hace que en el infinito todo se vaya juntando, y entonces pues casi es como tener NU+, casi, ¿vale? No, hay un salto bien grande, pero para algunas cosas
es asible con conjuntos finitos, porque los restos que me dejo son colas de series que se van haciendo pequeñas. Esa es la idea, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues dicho esto, simplemente hay que escribir los detalles, pero el esquema de la demostración es lo que les acabo de explicar. Entonces, como esa serie converge, pues hay que ver que escoger la cola suficientemente pequeña, es decir, escoger el número hasta el que sumo. Que lo vamos a anotar no n, yo estaba diciendo n, pero lo vamos a anotar k mayúscula. Bien, porque antes estábamos escribiendo ya k mayúscula para los elementos de b. Entonces, existe k mayúscula perteneciente a n, bien, tal que, aquí quería hacer un intro, la correspondiente cola, si quieren voy a ponerlo así para que serie sea suficientemente pequeña. ¿Bien? Y así lo pongo bien escrito. Es decir, que se tenga que, pues esta serie, pero lo que quiero escribir es la cola. Entonces tengo que sumar desde k más 1, porque lo que voy a hacer los cálculos con desde 1 hasta k mayúscula. Entonces sumo desde k más 1 hasta infinito, que es lo que me sobra. Y esto no quiero decir que sea menor que infinito, eso ya lo sé. Quiero decir que es pequeño. ¿Y cuánto de pequeño? Pues como epsilon. O en este caso voy a poner epsilon a la p. Voy a poner aquí una expresión concreta. Dividido sobre 2. Simplemente para que los calculitos queden bonitos en este caso. Vale. Bien. Entonces, como esta serie converge, pues hay un k natural tal que la correspondiente cola es tan pequeña como yo quiero. ¿Cuánto de pequeño quieres? Pues si me has dado epsilon, yo digo epsilon a la p sobre 2. Perfecto. Pues eso. Número positivo, así que puedo encontrarlo. Ahora sí aproximamos cada xk con un cierto yk que esté en A. ¿Bien? Y eso es exactamente igual que lo de las NUplas. Ahora sea para cada k con 1, k desde 1 hasta n, un y sub k, ahora voy a poner existe y sub k perteneciente a tal que pues valor absoluto de x sub k menos y sub k es tan pequeño como yo quiera. ¿Y cuánto quiero? Pues para que me salgan las cuentas yo he puesto aquí epsilon sobre 2k a la 1 sobre p. 2k a la 1 sobre p. Bien. Esto lo voy a poner como una ecuación para que se vea mejor, porque si no, no se va a ver ni papa. Así. Este de aquí también lo voy a poner como una ecuación, porque si no va a quedar horrible. Y entonces esto lo puedo poner como una fracción para que se vea mejor. Epsilon a la p sobre 2. Vale, vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces como esta serie converge, esta cola más pequeño que esto, y ahora para cada k, perdón, no desde 1 hasta n, perdón, desde 1 hasta k mayúscula. Bien, fíjense, cuidado que aquí ya me estaba dejando llevar por las NUplas. K desde 1 hasta K mayúscula, porque son los que yo quiero aproximar. Y ya a partir de K más 1, solita la cola de la serie primera, pues ya va a ser pequeña. Entonces nada más voy a poner los YK igual a 0 en ese caso. Y para los primeros sí tengo que aproximar. Y entonces pues simplemente, si quieren, voy a poner aquí lo que estoy usando. Como A es denso en F, ¿vale? Voy a aclararlo aquí, que eso es lo que lo estoy utilizando justo ahí, en ese punto. Eso en F, con la métrica usual obviamente de F, la dada por el módulo o el valor absoluto, pues para cada k, lo que ya he dicho.
¿Bien? Entonces, dado un xk, yo puedo encontrar un y sub k que esté en A, ¿bien? Y que se tenga esto de aquí. Si epsilon es pequeñito, pues esto será pequeñito. El k ya lo he fijado, entonces esto pues es una constante para que quede la cuenta bonita, nada más. Simplemente eso. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Muy bien. Solo por dejar las cosas bien escritas, tengo que definir los otros yk como 0. Vamos a escribirlo. Por otra parte, definimos y sub k igual a 0 para k mayor que k mayúscula. ¿Bien? Para k mayor que k mayúscula. Y finalmente, bueno, pues definimos la sucesión y como una sucesión con los elementos y sub k que ya hemos encontrado. ¿Bien? Aquí. Bien. Obviamente esto está en A infinito. Bien. Está en infinito porque los primeros y sub k los estoy buscando en A, serán los que sean, pero están en A. Y los otros y sub k los estoy definiendo como 0 y 0 siempre está en A. Entonces, claro que está en A infinito. De hecho, pero no me sirve que esté en A infinito, tiene que estar en B, porque es el conjunto que quiero usar de aproximante, quiero ver que es denso. Entonces, para ver que está en B, aparte de que estén en A infinito, tengo que ver que existe un K, tal que estos son 0 a partir de ese K. Pero pues aquí lo tengo escrito. Entonces voy a poner, es obvio que por construcción se tiene Y perteneciente a B. Pues es que desde K más 1 en adelante son 0. Entonces, pues, claro que está en B. ¿Ok? Aquí lo tengo escrito. Entonces, pues esto cumple esta definición. Aquí a lo mejor en lugar de K más 1, pero eso da igual. Lo importante es que es una sucesión finita. Y entonces, pues está en B. ¿Sí me siguen? ¿Está todo bien? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Vale. Ahora hay que ver que X y Y están cerca en ese espacio. Finalmente, se tiene, pues la métrica, esta es infinito porque estamos en sucesiones, coma P de XY. Bueno, esto por definición vamos a escribir lo que es para que nadie se pierda. Vale, ahora esa serie la vamos a no he puesto la suma, entonces si no he puesto la suma, pues claro que no. Suma k desde 1 hasta infinito. Bien. Entonces la serie que aparece aquí, esto es nada más copiar lo que es la métrica. La serie que hemos puesto aquí la vamos a separar en la suma finita desde 1 hasta k mayúscula y la cola, desde k más 1 en adelante. ¿Vale? Porque en cada una vamos a utilizar una estimación distinta. Entonces, la primera vamos a poner hasta k mayúscula y aquí vamos a poner otra, pero empezando en k más 1 hasta infinito. Hasta infinito. Aquí. ¿Ven? Que se vea bien lo que estamos haciendo. Entonces nada más estamos separando esta serie.
¿Bien? Aquí hay una serie, aquí hay otra, pero se puede mostrar pues, que esta separación se puede hacer sin problema. ¿Vale? Ahora, en la primera tenemos que si K está entre 1 y K mayúscula, pues hay que utilizar esta desigualdad de aquí. Xk menos yk en módulo menor que epsilon sobre 2k mayúscula a la 1 sobre p. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Bueno, esa, pero lo que tenemos es ese módulo elevado a la p. Bueno, como p es, t a la p es una función creciente, entonces esto a la p es menor que todo esto a la p. Es decir, epsilon a la p sobre 2k mayúscula. Para eso está hecho el cálculo, ¿no? Ok. Y en esta de aquí, pues simplemente se utiliza que y sub k en este caso, para k mayor que k mayúscula, y sub k vale 0. Entonces aquí nada más queda el xk. Bien. A ver, entonces es una desigualdad estricta la que tenemos ahí. Me voy a pasar a otro renglón. Entonces en el primero lo que tengo es epsilon a la p y es una fracción, ¿no? Un cociente dividido por 2k mayúscula. Y en la otra pues simplemente voy a quitar el yk, así, porque vale 0. Bien, y aquí te voy a poner un menor. Ok, hasta aquí me sigue todo el mundo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda que quiera plantear? ¿No? Bueno, pues seguimos. Ahora, en la primera, voy a poner menor, pero bueno, en la primera realmente tengo una igualdad, que es pues simplemente opero y lo que ocurre es que tengo estos sumandos de aquí, en la primera suma, estos sumandos no dependen de k. Entonces esto es k mayúscula, porque estoy sumando k mayúscula veces este número de aquí. Entonces k entre k se cancelan y solo queda epsilon a la p sobre 2. Entonces aquí dejo el 2 y esto va afuera. El paréntesis no. Y en la otra utilizo que esta serie de aquí es más pequeña que esto que yo puse aquí. Bien. Entonces, como digo, esta suma de aquí es simplemente epsilon a p sobre 2 y esta cola de la serie es esta de aquí, que ya dije que me había buscado k mayúscula precisamente para que esto fuera más pequeño que epsilon a la p sobre 2. Entonces esto más pequeño que epsilon a la p sobre 2, todo esto es no negativo, así que se pueden utilizar esos pasos. Y esta potencia 1 sobre p no lo estropea porque es creciente, ¿no? Y entonces pues ya está. Sumo, me da epsilon a la p, hago la potencia de fuera y entonces esto lo que me da es epsilon. Listo, ya está. Quedó bonito. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ya si quieren aquí ponemos la frase para sentenciar y ya. Como epsilon positivo es arbitrario, pues se tiene que B es denso en L pequeña P de F. ¿Bien? En este caso, que es P mayor o igual que 1, finito. ¿Ok? Vale, entonces esto era para 1 menor o igual que P menor que infinito. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso P entre 0 y 1. Supongamos que P está entre 0 y 1. Vale. Ok, ¿sí se ve, chicos? ¿Quedó claro el caso P mayor o igual que 1?
Supongo que sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. El caso P entre 0 y 1 es realmente similar, es completamente análogo, porque básicamente la única diferencia es que la potencia de 1 sobre P de afuera, pues no está. ¿Bien? Entonces, como yo creo que es un buen ejercicio, le voy a poner aquí como ejercicio. Begin Ejer en Ejer. Completar la demostración anterior viendo que B es denso en L pequeña p de F para P entre 0 y 1. ¿Vale? La demostración es completamente análoga, mutatis mutandis. Ya les he dicho además lo que hay que mutar. ¿Vale? Se lo dejo como ejercicio. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Vale? Bueno, entonces voy a poner aquí. Esto lo voy a quitar. Aquí. El caso P entre 0 y 1 es completamente análogo. Entonces, pues no lo escribo porque sería redundante. Entonces, supongamos ahora que P es igual a 0. Bien, el caso que nos falta. Vale, vamos a ver. Entonces, sean, no sé si escribí. El X estaba. El X y el Epsilon están ahí. Entonces ya no los tengo que fijar. ¿Bien? Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora con el caso P igual a 0? Bueno, pues la idea es similar, solo que ahora, ¿cómo va lo de la convergencia de la serie? Bueno, pues la métrica P igual a 0 es distinta. ¿Bien? No son los términos que tienen que ver con las sucesiones en sí los que hacen que esa contribución para K índice K grande sea pequeña. Es decir, los xk menos yk no tienen por qué hacerse pequeños. De hecho, no hay ninguna condición en el espacio L0 para estar ahí. Es decir, cualquier sucesión de f infinito está en L0, pues son iguales. Entonces, no es que los términos xk menos yk sean pequeños, se vayan haciendo pequeños. En el caso p igual a 0 no necesitas eso. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en la definición de la métrica ρ infinito 0, esas series son convergentes porque le estamos poniendo, aparte del término de la forma t sobre 1 más t, le estamos poniendo una potencia de 2, un 2 a la menos k. Y eso es lo que asegura que esa serie converja. ¿Bien? Entonces, en este caso, las series, la cola de la serie se va a hacer pequeña, no porque le pase algo a la sucesión X que yo tengo, que quiero aproximar. No, da igual, eso me va a dar igual. Sino porque para índices grandes, pues esas potencias de 2 que van multiplicando ya son muy pequeñas. ¿Vale? Y entonces lo que voy a tener es una cola de una serie que directamente la mayoro por una serie geométrica, es decir, una serie con potencias de 2. ¿Vale? Y entonces, ahora el K mayúscula no lo tengo que buscar, no va a depender de X, va a depender de, pues yo busco un K mayúscula de manera que la correspondiente serie geométrica, la cola de la serie geométrica, sea suficientemente pequeña. ¿Vale? Y ahora nos acordamos, además, para hacerlo todo más sencillo, algebraicamente, se puede escribir así con la cola de la serie, pero es que como nos sale una de mayorante una serie geométrica, la serie geométrica la sabemos sumar y pues lo que pasa es que si sumamos una serie geométrica de base 2, pues lo que nos sale es una potencia de 2. Entonces esa es la condición que nos va a determinar el K mayúscula. ¿Se entiende? Ahora lo escribimos, pero ¿se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, voy a escribirlo Sí, y se si tienen... entiende. ¿Perdón? Que sí se entiende la idea, profesor. Ok. Vale, vamos a escribirlo y ya si hay alguna duda, pues se
se explica. Voy a tratar de copiar el caso anterior y cambiar lo que haya que cambiar. Vale, voy a escribir primero esta parte y luego copio. Entonces, sea K mayúscula. Entonces, antes utilizábamos la cola de la serie de los XK. Ahora no nos hace... Hay que hacerlo de otra manera. Sea K mayúscula natural, tal que 2 a la menos K. Lo voy a poner como una ecuación solamente para resaltarlo, para que se vea bien, porque luego lo vamos a usar. 2 a la menos K mayúscula sea menor que, voy a poner epsilon sobre 2. Bien, como no hay potencias ahí, pues no se afea tanto el término. Entonces, me van a salir dos sumas, una epsilon medios y la otra epsilon medios, así salomónicamente y listo. Vale. Bueno, eso por un lado. Ahora hay que cambiar. Hay que cambiar cosas. Ahora, recuerden que estamos en el caso p igual a 0. Entonces los términos que aparecen, esto ahora va para los primeros k mayúscula términos. Los términos son de la forma t sobre 1 más t. ¿Bien? Entonces, en lugar de aproximar directamente con el epsilon, voy a hacer el truco que hice para lo de las NUplas, para el caso p igual a 0, con la función phi de t igual a t sobre 1 más t. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Por el mismo motivo. Entonces, déjenme buscarlo aquí y lo copio. Entonces, a ver, este no. ¿Dónde está la propiedad? Aquí si p igual a 0. Puesto que hasta aquí. De hecho, esto no. Solo esto. Es lo que necesito. Vale, entonces a ver. Ahora, puesto que esta phi, la misma de antes, t sobre 1 más t, es continua en 0 y en 0 vale 0, existe un delta tal que si t es menor que eso de aquí, entonces phi de t es más pequeño, eso sí lo voy a cambiar, más pequeño que epsilon sobre 2k. Ahí. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Aquí. Phi de t más pequeño que epsilon sobre 2 a la k. ¿Por qué? Porque voy a tener k sumando, si quiero que me salga epsilon medios, ya está clara la cuenta, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, como A es denso en F, para cada K desde 1 hasta K mayúscula existe un YK perteneciente a A. Eso es igual. Tal que XK menos YK es más pequeño que delta. Sí, es que esto lo estoy cambiando. Entonces aquí tengo que poner delta. De hecho, aquí no necesito poner una ecuación para esto. Ok. Bueno, por otra parte, vale, definimos YK igual a 0. Bien. Fíjense, aquí podríamos definir YK como nos diera la realísima gana. Siempre y cuando estén en A. ¿Vale? Lo voy a poner como 0 porque pues, me parece bien. Pero podríamos definir YK para K mayor que K mayúscula con el valor de A que quisiéramos. ¿Por qué? Porque yo no voy a utilizar lo que valen XK y YK para K mayor que K mayúscula. Simplemente voy a decir módulo de XK menos YK dividido por 1 más módulo de XK menos YK es más pequeño que 1. Y como tengo una potencia de 2, eso es lo que voy a hacer para mayorar la serie. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, entonces lo voy a poner como 0, pero porque tengo que definirlo de alguna manera. Pero no lo voy a utilizar. Entonces YK igual a 0 para K mayor que K mayúscula. Y entonces Y pues es la serie, esa de ahí. ¿Bien? La sucesión, esa de ahí. Entonces es claro que Y está en B, pues porque lo estoy definiendo como una serie finita. Perdón. No lo puedo definir como yo quiera, eso no interviene en la estimación de la distancia de X a Y. Pero Y tiene que estar en B.
Y para estar en B tiene que ser, tal y como hemos definido el conjunto B mayúscula, tiene que ser una sucesión finita. Entonces sí tengo que poner esos YK igual a 0 desde 1 en adelante, ¿vale? Eso sí. Entonces sí tengo que conviene definirlos como 0 para que la sucesión esté en B, pero nada que por eso. ¿Bien? Ok. Vale. Bueno, finalmente, entonces, la distancia ρ infinito 0, aquí sí tengo que cambiar estas expresiones, es igual a la serie, aquí tengo que quitar estas potencias, no pintar nada aquí. Y entonces aquí tengo que poner, copiar y voy a poner 2 a la menos k, tengo que poner, por, y entonces pongo el dividendo y el divisor. Bien, vale. Lo primero que voy a hacer es separar esta serie en dos sumas, ¿no? Como hacía antes. Vale, entonces aquí tengo 2 a la menos k por esto dividendo y esto de divisor. Bien, ya no lo voy a escribir más, voy a copiarlo. Bien. Bueno, entonces, a ver, voy a ver si todo lo estoy escribiendo bien. P entre 0 y 1, entonces, perdón, P igual a 0, entonces K mayúscula tal que se cumple esta condición. ¿Bien? Para tener el mayorante tan pequeño como yo quiera, o sea, más pequeño que epsilon medios. Y ahora phi es continua por la derecha entre igual a 0, entonces existe un delta tal que pasa esto de aquí, y aquí estoy poniendo epsilon sobre 2 K mayúscula. Entonces, puesto que A es denso en F, entonces para cada K desde 1 hasta K mayúscula, hay un YK tal que se tiene esto de aquí, bien, y como se tiene esto de aquí, entonces phi de eso va a ser más pequeño que epsilon sobre 2 a la K. Y eso es lo que voy a utilizar ahora. Los demás los defino como 0 y y los reúno. ¿Bien? Y obviamente y está en B. Entonces ahora, ρ infinito 0 de xy es esta serie, la separo en la correspondiente suma desde 1 hasta k mayúscula y la cola de la serie. Ahora, en la primera suma, lo que tengo es que... bueno, de hecho voy a poner igual, aquí esto es 2 a la menos k por phi de esto de aquí, ¿vale? De hecho el 2 a la menos k no lo necesito. Entonces, como 2 a la menos k para k natural es más pequeño que 1, pues yo puedo decir que eso es menor, o si quieren menor o igual. Voy a poner eso por un lado. Y por otro, este de aquí voy a mayorar por la serie que tengo 2 a la menos k. Entonces sí puedo poner menor estricto. Entonces vamos a ver. En la primera, bueno, voy a copiar todo y ahora veo qué hago. En la primera quito el 2 a la menos k. Bien, y esto es phi de eso que tengo ahí. Nada más. Y en la segunda, pues quito todo esto. Y solo tengo 2 a la menos k. A ver. Bien, entonces, olvídense de este epsilon. Ay, qué rollo. Bien, entonces, ¿por qué esto es menor que esto de aquí? Bueno, pues esto, la primera suma es menor o igual que esta primera suma de aquí. ¿Por qué? Porque simplemente estoy quitando el 2 a la menos k, que es más pequeño que 1, está entre 0 y 1, porque es una potencia negativa de 2, y esto de aquí pues es phi de esto, simplemente, nada más. Y ahora después voy a utilizar lo de arriba. Y aquí pues lo que estoy quitando es este cociente de aquí, entonces estoy dejando solo el 2 a la menos k. ¿Bien? Y como esto siempre es menor estrictamente que 1, bien, pues entonces tengo el menor estricto. Que si fuera menor o igual, pues me daba lo mismo. Pero bueno, tengo eso de ahí. Entonces ahora, para k entre 1 y k mayúscula, bien, yo tengo que yk es tal que valor absoluto o módulo de xk menos yk es menor que delta.
y por lo tanto phi de eso, ¿dónde está aquí? ¿No? Cumple esto de aquí y entonces phi de eso de ahí es menor que epsilon sobre 2 a la k. Así que aquí tengo que poner esta suma, acotarlo por epsilon sobre 2 a la k. Entonces vamos a copiar esto. Menor que, bueno, así. Entonces aquí lo que tengo que poner es epsilon sobre 2 a la k. Perdón, epsilon sobre 2k. Perdón. Y esto de aquí, pues sumo la serie geométrica y lo que me da es... ay, corcho. 2 a la menos k mayúscula. ¿Bien? Entonces, estos de aquí son más pequeños que estos cocientes de aquí. Y esta serie geométrica la sumo, empieza en k más 1, ¿no? Entonces el resultado es 2 a la menos k, ¿vale? El anterior. Y bueno, pues esto es igual a ver, yo aquí tengo k sumandos iguales y esto no depende de k minúscula, entonces esto es epsilon medios. Entonces el primero es simplemente epsilon medios y el segundo es 2 a la menos k. De hecho, puedo poner... Bueno, lo voy a dejar así, ¿bien? Para que se vea. ¿Bien? Aquí simplemente estoy haciendo los cálculos, entonces estos epsilon medios, estos 2 a la menos k. Ahora, yo escogí el k mayúscula de manera que 2 a la menos k fuera más pequeño que epsilon medios. Así que esto es más pequeño que epsilon medios más epsilon medios, epsilon. ¿Vale? Y se acabó. Vale. Muy bien. Y ahora, como epsilon es arbitrario, B es denso en L0. Aquí voy a poner L0. Estamos tomando P igual a 0. Vale. Muy bien. ¿Se entendió la demostración para P igual a 0? ¿Puede regresar un poco la pantalla, profesor, para ver la última cadena de desigualdades? Aquí está. Entonces los y sub k, los primeros, los que van a ser no cero, van a ser cualesquiera reales, tales que la distancia al xk es menor a delta, ¿verdad? Sí. No reales, tienen que estar en A. Sí. Bueno, si Sí. son reales o complejos, en general son complejos, pero están en A. Recordemos que A es aquí. A son los racionales si estamos sobre los racionales o reales y A es esto de aquí si estamos trabajando sobre los complejos. Entonces, vuelvo a la demostración. Los y sub k tienen que estar en A y tienen que aproximar los xk de manera que se cumpla esto de aquí, donde el delta depende del epsilon a través de la condición de continuidad en el origen de la phi.
Ok. ¿Puedo seguir o quieren que lo ponga todavía? Ah, no, no, profesor, ya ¿Sí? lo revisé, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, vamos ya a terminar la prueba. Entonces, en cualquiera de los tres casos, para mayor que 1, entre 0 y 1 y 0, hemos visto que B es denso, así que aquí, B es denso en L pequeña PDF. Entonces, vamos a recapitular. Había que ver tres cosas, ¿no? Estoy leyendo aquí, tres cosas. Que B está contenido en L pequeña PDF, ya lo hicimos. Que B es denso, lo acabamos de hacer en los tres casos. Y falta ver que B es numerable. Bien, eso lo vamos a hacer ahora rapidito y terminamos. Bien, ya son las 4. Finalmente, veamos que B es numerable. Esto se deduce de que, bueno, podemos escribir B como la unión para K mayúscula desde 1 hasta infinito del conjunto esto lo voy a separar de las sucesiones K los naturales en que están que están en A infinito, tales que bueno, de hecho esto lo tengo aquí al principio. Voy a ver si lo puedo copiar aquí. X casi igual a 0 si K es mayor o igual que K mayúscula. ¿Vale? Creo que eso es lo que quiero escribir. Bien, entonces es la unión de las sucesiones en A infinito, tales que xk es igual a 0. No hay que poner existe k porque ya lo estoy fijando aquí. Entonces es solo esa última parte. Tales que xk es igual a 0 si k es mayor o igual que k mayúscula. Pero el k lo estoy fijando aquí en esto de la unión. Bien. Y de que el cardinal del conjunto, pues este de aquí, es el mismo que el de el conjunto A elevado a la K mayúscula menos 1. Es decir, numerable. Por lo tanto, B es una unión numerable de conjuntos numerables. Luego es numerable. Y ya está. Bien, a ver, fíjense. Primero, B, y ya terminamos con esto rapidísimo. B son las sucesiones de A infinito que son finitas, ¿no? Esta condición de aquí. Bueno, pues yo lo estoy poniendo como la unión para K mayúscula desde 1 hasta infinito de las sucesiones que están en A infinito, tales que xk es 0 para K mayor o igual que ese K mayúscula que estoy indexando, ¿vale? Entonces, obviamente esto es una unión numerable y estos conjuntos son numerables porque, fíjense, estos son sucesiones que desde K más 1 en adelante valen 0, todas. Entonces eso es lo mismo que si me dices simplemente cuáles son los K menos 1 primeros. Nada más, los K menos 1 primeros. De hecho, si quieren, para evitar el 0, voy a poner aquí mayor. Mayor. Y entonces aquí pongo esto. Y aquí tengo que poner también mayor. ¿Bien? Bien. Si K es mayor que K mayúscula. Entonces, las sucesiones que están aquí es realmente
básicamente es como quitar los ceros y quedarme con los primeros K mayúscula elementos, eso es como tener un elemento de A a la K, porque son sucesiones de A, de A infinito. Entonces, pues A a la K, da igual quién sea K mayúscula natural, pues A a la K es numerable, porque A es numerable, ¿vale? Ya se puede hacer algo similar a lo que hicimos antes. Entonces A a la K es numerable. De hecho, con lo de las NUplas, como hicimos para las NUplas, aquí lo tenemos. ¿Bien? ¿Dónde está? Aquí. Yo demostré que A a la N es numerable. Bueno, pues así se puede hacer. Entonces A a la K es numerable y entonces yo tengo B como una unión numerable de conjuntos numerables, es numerable. Muy bien. Ok. Obviamente estos conjuntos no son disjuntos, pero me da igual. Es una unión numerable de conjuntos numerables, aunque no sean disjuntos. Lo que sí está claro es que B es igual a este conjunto de aquí, ¿vale? O sea, estos dos conjuntos son iguales. Piénsenlo un poco, pero se darán cuenta de que es así por la propia definición de B. No es demasiado complicado. Ok. Si estamos. Chicos. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? ¿No hay ninguna pregunta? Por el momento no, profesor. Lo revisaremos y ya checamos si surge una, pero creo que no. Ok, mírenlo en su intimidad y ya si tienen alguna duda, pues me escriben o en la próxima clase lo vemos. Muy bien, seguimos el próximo día viendo qué pasa con los espacios de sucesiones para p igual a infinito. Bien, ahí tenemos varios casos. Bueno, nos vemos el jueves. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Luis.